Ahora sí, sin perder tiempo, ¿no? Ayer les decía, hemos llevado ya lo que es la ley de Faraday. Digo, perdón, la ley de Ampere. ¿Ya? Ayer hemos hecho un ejercicio de un conductor, ¿no ven? A ver, ahora haremos este otro ejercicio. ¿Ya? Dice dos. Ejercicio número 2. Dos alambres, dice, paralelos, rectos y largos, dice. Están separados a 1 metro. El alambre de arriba conduce una corriente I, ¿ya? De 6 amperios, ¿ya? Hacia el plano del papel, ¿ya? O sea, está saliendo de nuestras pantallitas, ¿no? Inciso A dice, ¿cuáles deben ser la magnitud y dirección de la corriente I sub 2, dice, para que el campo neto en el punto P sea cero? Inciso B, en estas condiciones, ¿cuáles son las magnitud y dirección del campo magnético neto en Q? Me pregunta. Y el inciso C, en estas condiciones, cuál es la magnitud del campo magnético neto en S? ¿Ya? Ahora, imagínense, aquí está la figurita del problema. Ahora tengo dos conductores, fíjense. Aquí tengo un conductor que me dice este simbolito que la corriente está saliendo, ¿no? De la pantalla. Aquí tengo otro conductor, ¿no? Que es, ¿no? En el mismo eje, ¿no? Paralelo. Un conductor, pero con el puntito. Eso me dice que el conductor está, en este caso está saliendo. Y en este caso está entrando a la pantalla, ¿no ve? X simboliza que está entrando a la pantalla. Y el punto simboliza que está saliendo de mi pantalla. Y aquí están las respectivas distancias, ¿no? Dice que este conductor tiene una corriente I de 6 amperios, me dice, ¿ya? Y este conductor no sé cuál será su corriente, ¿no? Entonces, esa es una incógnita. Ahora, me está pidiendo también calcular el campo magnético en el punto P, en el punto Q y en el punto S, ¿no? Es lo que me dice el enunciado. Leamos de nuevo. Dos alambres paralelos rectos y largos están separadas 1 metro. Sí, aquí está, 1 metro de distancia, ¿ya? El alambre de arriba, o sea, este, ¿no ve? Conduce una corriente I de 6 amperios hacia el plano del papel. O sea, está ingresando a la pantalla, ¿no? Inciso A. ¿Cuáles deben ser la magnitud y dirección de corriente I sub 2 para que el campo neto en el punto P sea cero? Dice. Ah, ¿dónde está el punto P? Aquí está. Me está pidiendo cuánto debe ser esta corriente. Si está ingresando o está saliendo. No sabemos tampoco eso, ¿no? Si está ingresando o está saliendo. Pero el campo en el punto P tiene que ser nulo, dice. Interesante, ¿no? ¿Qué más? Inciso B. En estas condiciones, dice, ¿cuáles son la magnitud y dirección del campo neto en Q? Ah, ahora del punto P nos vamos al punto Q. Tenemos que calcular ahora el campo magnético que generan estos dos conductores, ¿no? Inciso C. En estas condiciones, ¿cuál es la magnitud del campo magnético? Perdón, la magnitud del campo neto en S, pregunta. ¿Dónde está S? Ah, S está aquí, ¿no? Está separadito. Está a una distancia de 0,6 metros de este conductor y a una distancia de 0,8 metros de este conductor, ¿no? Entonces, lo que les he dicho, la idea fundamental, ¿no? En este tipo de problemas con conductores, ya nos pide hallar el campo magnético, es esto, ¿no ves? Recordar esto, que en un conductor, ¿no? Que está circulando una corriente I, ¿qué es lo que está generándose alrededor de él? Campos magnéticos circulares, ¿no ve? Esa es la No, idea. no dije nada de eso, dice tu profesora. Está con su audio. Mm, sí son pues. Ya, les decía, ¿no? Que en este conductor circula una corriente I, ¿no ve? Pero como está circulando una corriente I, alrededor de ¿qué es lo que se generan? Se generan líneas de campo magnéticas. Esa idea jamás tienen que olvidarse, ¿no? Y por regla de la mano derecha, ¿no? Poniendo su pulgar en el sentido de la corriente, el sentido del campo magnético, ¿en qué dirección está? Está en este, ¿no? Aquí está mi campo magnético. Ahora lo mismo está pasando en este ejercicio. Fíjense, el inciso A, veamos el inciso A. ¿Cuál es la magnitud, dice, y dirección de la corriente I2 para que el campo neto en el punto P sea cero? ¿Dónde está el punto P?
Ah, ya. Entonces, tenemos que hacer esto, ¿no ve? Respecto al primer conductor, se van a generar, ¿no ve? Alrededor de él, que les he dicho, líneas de campo magnético. Y una línea, obviamente, va a llegar a este punto P, generada por este conductor, ¿no ve? Ahora vamos con otro color. Este otro conductor, ¿no ve? Lo mismo. Va a generar una línea de campo magnético alrededor de él y va a llegar una línea en ese punto P, ¿no ve? Esa es la idea, ¿ya? Y lo que les he dicho ayer, ¿no ve? ¿Qué vector vamos a considerar aquí, en este punto? El vector campo magnético. Ahora, por regla de la mano derecha, ¿no ve? El sentido. Si la corriente está ingresando, me dice, ¿no? Entonces, todos pongan sus pulgares que está ingresando a su pantalla. ¿En qué sentido está sus dedos? Eso, girando. Ah, está en el sentido contrario, ¿no? En este sentido. En este sentido está apuntando, ¿no ve? Entonces, a esto lo vamos a llamar campo magnético 1, ¿ok? ¿Qué genera este conductor? Para el otro conductor, ¿no ve? Vamos con otro color, a ver, con violeta, ¿no? ¿Ya? Me dice, a ver, esta parte es importante. ¿Cuál debe ser la magnitud y dirección de la corriente I sub 2 para que el campo neto en el punto P sea cero? Ah, entonces, para que el campo magnético en este punto sea cero, ¿qué es lo que se debe cumplir? A ver, les pregunto a ustedes si están atentos. A ver, ¿nadie? A ver, chicos. Que la suma de sus campos da cero. Que la suma de los campos tiene que dar cero. Sí, en teoría sí. Pero vectorialmente o en la gráfica, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que el vector campo magnético tendría que ser opuesto, ¿o no? ¿De qué? De este conductor, ¿no? Por tanto, decimos, si el campo magnético está en este sentido, ¿en qué dirección está apuntando su corriente? ¿O en qué sentido está su corriente? A ver todos. Ah, tiene sentido lo que he dibujado aquí, ¿no ve? El campo magnético de este conductor está saliendo de sus pantallas, ¿no? Entonces, ese es el inciso A. Ahora tenemos que plantear esa idea en ecuaciones, ¿no ve? Entonces, vamos, inciso A. ¿No? Y aquí está, justamente lo que se los he dibujado. Este conductor va a generar una línea de campo magnético. ¿Cuál va a ser el sentido? Por regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces, a esto lo llamaremos corriente I sub 1, ¿no? La que está saliendo, perdón, o está entrando, perdón. Y este otro conductor, ¿no ve? Hemos deducido que la corriente tiene que estar saliendo de nuestras pantallas. Lo vamos a llamar I sub 2. Y no lo conocemos, ¿no ve? Entonces, signo de interrogación. Pero la idea me dice que, ¿no? Del ejercicio, que en el punto P, el campo magnético tiene que ser nulo. ¿Qué va, qué tiene que cumplirse entonces para que sea nulo? Que el campo magnético 1 tiene que ser igual en módulo, pero en dirección contraria al campo magnético 2 generada por este conductor, ¿no? Y vamos a ver cómo calculamos el campo magnético. Ah, y les he dicho ayer, ¿no? Cuando hablamos de conductores, ¿no? Estamos hablando de campos magnéticos, lo que me dijo su compañero, no uniformes, ¿no? Sino simétricos. Simétricos porque alrededor de él van a generar líneas de campo circulares. Y el círculo es una figura simétrica, ¿no ve? Respecto a cualquier, ¿no? A cualquier eje, pero que pase por su centro, ¿no ve? Simétrico. Listo, esa es la idea. Para calcular el campo magnético de este conductor de corriente 1, vamos a aplicar lo que es la ley de Ampère, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Ampère? Que es una integral de curva cesada, escalarmente el campo magnético a este, ¿no? Que quiero calcular, 1. Escalarmente el diferencial de longitud. ¿Qué longitud? De esta longitud, ¿no? Que he cesado. O generada por el conductor, ¿no? De corriente I sub 1. Listo. ¿Y eso va a ser igual a qué? La permeabilidad de vacío por la corriente que encierra, ¿no? Este círculo. ¿Y cuál es la corriente que encierra en este caso? Respecto a la curva. Ah, está encerrando solamente la corriente I sub 1. ¿No ve? Algunos me dirán, pero Auxi, ¿por qué no está considerando esto? ¿No? Solo les digo, esta curva pertenece a qué? ¿A qué
Está generada por ¿qué conductor? Por esta, ¿no ven? Entonces, esta curva está encesando a su generatriz, podemos decir. O si no quieren, o quieren llamarlo, esta curva es generada por este conductor, ¿no? Esa es su referencia. Entonces, cociente I sub 1. Ahora tengo que realizar lo que es el producto escalar. Y les decía ayer, ¿no ve? Solo analicemos este conductor, a ver. Perdón, esta curva, ¿no ve? Esa línea de curva, ¿ya? Solo analicemos eso. Ya tengo el campo magnético, aquí está. Pero ahora tengo que tomar el diferencial. ¿El diferencial de qué, de esta curva, ¿no ve? Entonces, para que entiendan mejor, vamos con otro color, rojito, ¿ya? Yo quiero analizar en este punto. Entonces, va a ser el diferencial de qué, ¿no? De esta curvita, ¿ya? Y ustedes saben que el diferencial en curvas siempre es tangente, ¿ya? Ahora fíjense los dos vectores, ¿no? Los dos vectores siempre van a ser, les he dicho, van a estar en el mismo sentido. Por tanto, van a formar un ángulo de 0 grados, ¿no? Y eso siempre se cumple, les he dicho, ¿no? Campo magnético 1, escalarmente el diferencial de longitud por el coseno que forman ambos dos vectores. ¿Y cuánto forman? 0 grados. Coseno de 0, todos ya sabemos que es 1. ¿Y eso va a ser igual a qué? Permeabilidad de vacío por la corriente I sub 1. ¿De dónde? ¿No? Ya saben esto. El campo magnético se va a salir de la integral. Y la integral de curva cesada, ¿no ve? Del diferencial de esa misma curva, ¿a qué va a ser igual? De la longitud, ¿no ve? ¿Cuánto vale esta longitud? Ah, por geometría sabemos que es 2pi, el ángulo basido, por el radio. ¿Y cuánto es el radio? Aquí está mi figura, ¿no? Aquí me dice la distancia. ¿Cuánto había sido mi radio? 1.5, ¿no ve? Yo lo voy a llamar por ahora R sub 1. ¿Ya? R sub 1. Y aquí está, ¿no? La integral, como resultado de eso me va a dar el campo magnético por 2pi por R sub 1. De donde yo quiero el campo magnético 1. Entonces lo voy a despejar. El campo magnético 1, entonces, ¿cuánto había sido en ese punto? Permeabilidad de vacío, cociente I sub 1, todo sobre 2pi por R sub 1, ¿no? Listo. Ahora tengo que calcular el campo magnético generada por este otro conductor, ¿no ve? Entonces, vamos. Nuevamente, ley de Ampère, ¿no? Y como es análoga, y ya les he dicho, ¿no? El campo magnético en este punto está en este sentido, ¿no ve? Para el conductor 2, B sub 2. Su diferencial, otro color. El diferencial entonces va a ser este, ¿no? Para este otro conductor. Diferencial de longitud. Y nuevamente se repite el caso, ¿no? Ambos vectores forman 0 grados. Ya, entonces puedo calcular de forma directa. ¿Ya? El campo magnético 2, entonces, ¿cuánto había sido para el conductor 2? Permeabilidad de vacío, cociente I sub 2 sobre 2pi, pero ha cambiado ahora el radio, ¿no? Aquí está, R sub 2. R sub 2. Y ahora voy a ir con lo que me dijo el enunciado, que en este punto el campo magnético neto o resultante, como quieran llamarlo, tiene que ser 0. Y voy a hacer cumplir lo que me dijeron ustedes, ¿no? Que la suma de estos, ¿no? Tiene que darme 0. Si la suma me va a dar 0, entonces me dice que el módulo de este campo magnético 1 tiene que ser igual al módulo de este otro campo magnético. ¿No ve? Listo. Entonces vamos con eso. Y aquí está. El campo magnético neto va a ser entonces en forma vectorial, ¿no ve? Campo magnético 2, ¿no? Ya sea este o este, no va a afectar, ¿no ve? Menos el campo magnético 1 igual a 0. O campo magnético 1 menos el campo magnético 2. Ahora, si ustedes me dicen, ¿por qué escoge el 2, no? Algunas veces simplemente se considera cuál campo magnético es el mayor, ¿no ve? No sabemos por ahora. Ya es lo que quiero calcular, ¿ya? Entonces, igualado a 0, lo que les decía. Por tanto, ambos campos magnéticos tienen que ser iguales. Pero yo ya he calculado lo que es el campo magnético 2 y el campo magnético 1. El campo magnético 2, ¿cuánto era? Permeabilidad de vacío, cociente I sub 2, todo sobre 2pi por R sub 2. Menos, ¿no? ¿Cuánto era el campo magnético 1? ¿No? Igual, permeabilidad de vacío, pero con diferente cociente.
cociente I sub 1 sobre 2pi por radio 1, ¿no? Entonces, permeabilidad con permeabilidad se cancela. 2pi, 2pi también se cancela. Entonces me va a quedar una pequeña relación. ¿Una relación de qué? De cociente con radios, ¿no? Entonces voy a tener cociente I sub 2 sobre el radio 2, que era 0.5, ¿no? Igual a cociente 1 sobre el radio, ¿cuánto era? 1.5, ¿no? Entonces, despejando la cociente I sub 2, ¿no? El dato que no lo tengo, ¿cuánto había sido? 0.5 sobre 1.5 por I sub 1. Y la cociente I sub 1 me lo dieron de dato. ¿Cuánto valía? Era 6 amperios. 0.5 sobre 1.5 por 6. Ah, aquí está entonces el primer resultado. Que la cociente I sub 2 había sido 2 amperios. ¿Qué les ha parecido? Bien, ¿no? Para una pregunta de examen. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí del inciso A? ¿Se ha entendido el ejercicio? Le han preguntado al ingeniero qué es campo magnético uniforme. ¿Mm? ¿O simétrico? Hoy día, nadie. Así no hablan. Sí, una pregunta, eh, acerca del, lo podemos tomar como fórmula siempre cuando sea constante el campo magnético o el- lo que coloca como el campo magnético igual a U0 y 1. Eso lo podemos tomar como fórmula directamente, solo cambiar la corriente y el radio. Sí, si quieren pueden ponerlo. En conductores se puede cumplir eso, ¿no ve? Pero yo les estoy enseñando desde el principio, ¿ya? Pueden usarlo como fórmula si quieren, pero tienen que tomar en cuenta siempre el sentido, ¿no ve? ¿En qué sentido está el campo magnético generado por la corriente, ¿no ve? Pueden considerarlo. ¿Eso por qué? A ver, porque la corriente que genera un conductor siempre va a ser, ¿qué les he dicho? Va a ser simétrica, ¿no ve? Además va a ser uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque el flujo que va a generar alrededor de él va a ser constante. A eso se refiere lo que es uniforme, ¿no ve? Va a haber varias líneas. Imagínense, esta línea como la gota del agua al momento que cae, ¿no? Una gota que cae al agua. ¡Pum! Se generan líneas circulares alrededor de él que viajan, ¿no? De esta forma, en este sentido. Ustedes tienen que imaginarse eso, ¿ya? Nada más. Eso es flujo magnético uniforme. ¿Ya? Y ahorita vamos a entrar a esa idea a profundidad con la ley de Faraday. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? ¿Ustedes pueden resolver el inciso B? Ya, eso lo voy a posar. Esa era la idea del primer inciso, ¿no ve? A ver, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nadie? Nadie. Entonces sigo avanzando. Es así no hablan, pues, chicos. Por esas cositas no me da ganas de grabar. Ustedes solo piden, 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 pero no dan, ¿no ven? No responden. ¿Ya? Entonces, a ver, inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? En estas condiciones, dice ahora, ¿no? En la que ya he calculado la cociente I sub 2, ¿cuáles son la magnitud y dirección del campo neto en Q? Me pregunta ahora. Ah, ahora ya no tengo que analizar en este punto P, sino tengo que analizar en el punto Q, ¿no ve? En el punto Q. Ahora, ¿cómo hago eso? Nuevamente, ¿no ve? La misma idea no ha cambiado, ¿no? El sentido ese conductor va a seguir generando líneas de campo magnético. Y una línea va a llegar a ese punto Q, ¿no ve? ¿Qué sentido va a tener? Nuevamente, regla de la mano derecha. La corriente está entrando a mi pantalla. Por tanto, el campo magnético o el sentido del campo magnético va a ser este, ¿no ve? Ese va a ser el sentido del campo magnético. Ahora, por este otro conductor. Como ya sé cuál es su sentido, ¿no ve? Y cuál es el módulo de su corriente, entonces también va a generar una línea de campo magnético, ¿no ven? Entonces, hagamos con azul ahora, ¿ya? Ahora, en este conductor, la corriente está saliendo de nuestras pantallas. Entonces, por regla de la mano derecha, ¿en qué sentido va a estar la línea de campo magnético? No recuerden, ¿no ve? Va a generar uno aquí, y va a haber uno que va a llegar a este, ¿no ve? Una línea de campo magnético generada pero por este conductor. ¿En qué sentido va a estar eso?
¿No ve? Está saliendo de nuestras pantallas. Entonces va a estar también en sentido contrario. Aquí. Ahora nos pide calcular el campo magnético neto en este punto Q. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Entonces el campo magnético neto, ¿no ve? No es nada menos que este campo magnético 1, y así quieren llamarlo, este campo magnético 2, ¿no ve? Como están en sentidos diferentes, simplemente va a ser la esta, ¿no? Campo magnético 1, si quieren decirlo, menos campo magnético 2. Pero la regla, ¿cuál va a ser? Siempre vamos a considerar el primero, el campo magnético mayor, y vamos a restarle el menor, ¿no ve? ¿Ya? Puede ser este, o campo magnético 2 menos campo magnético 1. Nada más, esa es la idea de la ley de Ampère, ¿ya? Entonces vamos para el inciso B, y aquí está, ¿no? Lo que les decía. Este conductor va a generar su línea de campo magnético. ¿En qué sentido? ¿No? Está en este sentido, su campo magnético. Pero en este punto yo voy a considerar la línea de campo, un vector tangente, ¿no? Aquí está, campo magnético 1. Para ser tu conductor, también les decía, va a estar en este sentido, su campo magnético. Cuando pasa por este punto, nuevamente, voy a considerar su tangente, ¿no ve? Aquí está. Y aquí está nuevamente, ¿no? El resultado. Entonces, el campo magnético neto es la diferencia, ¿no? Ya les he dicho, el mayor menos el menor. Y nosotros ya hemos calculado estos campos magnéticos, ¿no? Con la ley de Ampère. Ya pueden, como dijo su compañero, pueden considerarla como formulita. Y vamos a ver, van a ver que vamos a considerarlos realmente como fórmula, ¿ya? Entonces va a ser permeabilidad de vacío por la corriente I sub 1 sobre 2pi por radio 1, ¿no? Menos el campo magnético 2, ¿cuánto era? Permeabilidad de vacío por corriente I sub 2 sobre 2pi por radio 2, ¿no? De aquí, ¿qué puedo factorizar? Permeabilidad de vacío sobre 2pi. ¿Y qué me va a quedar? Simplemente una relación de sus corrientes con sus radios, ¿no? Corriente 1 sobre radio 1 menos corriente 2 sobre radio 2. Como ya tengo todos los datos, ¿no ve? Esto, ya lo tengo. Entonces simplemente reemplazo, ¿no ve? Y además que la permeabilidad de vacío es una constante. ¿Cuánto es esa constante? 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Sobre 2pi. Cociente 1, ¿cuánto hará? 6. ¿Cuánto era su radio? 0.5, ¿no ve? Metros. Menos, cociente 2, ¿cuánto nos han dado de dato? 2. ¿Cuánto era su radio? 1.5, ¿no? Y metiendo todo esto en una buena calculadora, nos da el resultado que el campo magnético en el punto Q no es nada menos que 2.1333 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades tiene el campo magnético? Teslas, ¿no ve? Listo. Y ya está resuelto, ¿no? Bonito ejercicio para que entiendan mejor, ¿no? A ver, ahora vamos con el inciso C. Sencillo ese ejercicio, ¿no? Ah, el inciso C ya tiene una pequeña complicación, ¿no? Ya tiene una pequeña complicación. ¿Cuál va a ser esa complicación ahora? Fíjense. Tenemos ahora, ya hemos calculado en el punto P. Eso nos ha ayudado a calcular la corriente y el sentido. Ya hemos calculado también en el punto Q, ¿no ve? O sea, aquí. Uy, yo me he equivocado aquí. En el punto Q. Ahora nos pide calcular el campo magnético en este punto. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? ¿No? Sigo haciendo lo mismo, ¿no ve? La idea no ha cambiado. Entonces, en este conductor, nuevamente, a ver, con naranjita, va a generar líneas de campo magnético alrededor de él. Y una línea de campo magnético va a llegar a ese punto. ¿No ve? ¿Qué les he dicho yo? Que en este punto vamos a considerar lo que es su tangente. Pero tengo que fijarme el sentido, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, este está saliendo de mí. Ah, no, está entrando a mi pantalla. Por tanto, el vector en ese punto, ¿en qué sentido va a estar? ¿No ve? Va a generar una línea así. Entonces, en este punto, el vector de campo magnético es, ¿no ve? En este sentido, ¿no ve? Porque el campo magnético está en este sentido, ocasionado por la regla de la mano derecha. A ver, ahora vamos con el otro conductor. A ver, con verde. ¿Ya? Y ese conductor me dice que está saliendo de mi pantalla. Entonces, alrededor de él se van a generar líneas de campo magnético, ¿no ve? Entonces va a haber una línea que va a intersectar con ese punto, ¿no ve?
Y en ese punto, yo que les he dicho, siempre voy a analizar lo que es la tangente. Ah, entonces ya están dando de cuenta algo, ¿no? ¿Cómo voy a calcular el vector resultante en este punto? ¿Mm? ¿Se dan la idea o no? Aún. Chicos, ¿siguen ahí? ¿O están No, sí, mirando, no, muy bien. o están mirando la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Si quieren, les comparto. Creen un grupo de Telegram y voy a subir. Si quieren los capítulos de ahora. ¿Qué serie se va a estrenar ahora de Disney? Falcon y Soldado del Falcon Invierno, ¿ve? es soldado de invierno. Mañana, en la madrugada, como Sí. WandaVision, ¿no? Ya si quieren. No, mentira. Ya, bueno, si quieren. Soy fanático también de los cómics. Yo de los cómics, de las películas, un poco defraudante, diría. Pero la película de la Liga de la Justicia estaba muy buena. Me ha gustado realmente. A ver, ¿se logra entender esa parte? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a calcular el campo magnético resultante en este punto? ¿Ya? Entonces voy a tener, ¿no? Dos vectores. ¿Y cómo se calcula la resultante de los vectores? ¿No? En este caso, a ver, ¿cuál va a ser la característica de estos dos vectores, de estos dos campos? ¿Se dan la idea o no? Que van a ser perpendiculares. Ahora, si no me creen, veamos la gráfica ya mejor que he dibujado, ¿no? Inciso B es esto. El inciso C, aquí está. Nuevamente, el conductor, su sentido, ¿no? Ya he dibujado aquí las flechitas. Por tanto, el campo magnético en este punto tangente va a ser B sub 1. Para el otro conductor, ¿no ve? El sentido de su cociente me da el sentido del campo magnético. Y en este caso está girando en este, ¿no? Y en este punto voy a analizar lo que es su tangente. Ah, ahora sí ya puedo ver mejor, ¿no ve? Que estos dos vectores van a ser perpendiculares, ¿no ve? Van a ser perpendiculares. Y aquí solo se le he dejado una anotación por si acaso, ¿no? Como los dos vectores son perpendiculares, me piden el campo magnético neto, o sea, el módulo, ¿no? Entonces, el módulo resultante se puede hallar por simplemente la relación pitagórica, ¿no? Dos vectores perpendiculares, su resultante se puede calcular por Pitágoras, ¿no? Entonces, el campo magnético neto, en módulo, ¿no ve? Va a ser igual a la raíz cuadrada de B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Campo magnético 1 ya lo hemos calculado, ¿no? Permeabilidad de vacío, cociente I sub 1 sobre 2pi por L sub 1 al cuadrado, más campo magnético 2, permeabilidad de vacío, cociente I sub 2 sobre 2pi por L sub 2 al cuadrado. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar datos, ¿no? Esto es conocido, esto también ya dato, conocido, eso ya lo he calculado, conocido y conocido. Entonces, fíjense, ¿cuánto había sido el campo magnético, no? Metiendo una buena calculadora. 2.0616 por 10 a la menos 6 teslas, ¿no? Pequeño el campo magnético. Listo, chicos. Entonces, con eso le doy finalizado lo que es la ley de Ampère, ¿no? Y nuevamente les digo, yo hago los casos, ¿no ven? Un caso les pueden presentar de esta forma. O el otro caso es calcular el campo magnético, ya sea en un conductor hueco o sobrepuesto en el mismo conductor, otro conductor, ¿no? Eso puede ser otro caso. Digamos que en este conductor grande circula una corriente I sub 1, ¿no ve? Y en el otro conductor circula una corriente I sub 2, pero en sentido opuesto, ¿no? Ese tipo de problemitas son los que le gusta al ingeniero Levy, por si acaso, ¿ya? Ya hemos hecho ayer también, ¿no? Uno que esté huequito, ¿no ve? Ya les he enseñado cómo tienen que hacer. Tienen que tratarlo como un área, ¿no ve? Les he dicho. Como simplemente es de estar en áreas, nada más. Y el otro caso es cuando tengan dos conductores o tres conductores, ¿no ve? Y calculen en ciertos puntos, ¿no? Nada más. La idea va a ser la misma, ley de Ampère. Listo, chicos. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta, reclamo? ¿Nadie? Ah, sí, una pregunta. ¿Cómo dijo que uno se da cuenta cuando son perpendiculares? ¿Eso puedo explicar, por favor? Ah, ya. En la misma figura nos podemos dar de cuenta, ¿no? A ver, aquí está. Fíjense. ¿Cómo me doy de cuenta que ambos son perpendiculares? A ver, este conductor, ¿no ve? Les he dicho. Este conductor va a ser tangente a esta curva, ¿no ve? El campo magnético generado por ese conductor, ¿ya?
Fíjate, perpendicular, ¿no ve? Ahora el otro conductor, ¿no ve? Va a generar también un campo magnético en este punto. Y en este punto voy a considerar su tangente, les he dicho, ¿no ve? Ahora fíjate, simplemente la figura, ¿no ve? Son la intersección de las tangentes de la circunferencia, si quieres verlo así. Es por eso que yo me doy de cuenta que ambos vectores son perpendiculares. ¿Ok? Ahora sí, ¿sí? ¿Se entiende esa Sí, parte? sí. ¿No ve? Un poco de eso, ¿no ve? Un poco de ojito para la geometría, ¿no ven esa parte? Nada más. Entonces, como son perpendiculares, ¿quién está hablando? Pues ¿Y si chicos, dibujara mal? se paró, dice. ¿Sí? ¿Se paró? ¿Me Ya confirman? está bien, Ox. Ya. Entonces ahí les decía, ¿no ve? Tal vez internet está un poco lento, o el mío tal vez, ¿no? El mío está bien. Ya. Ox, Entonces, sí, sí. si dibujara mal. Si lo dibujaras mal, pero tienes que darte de cuenta, ¿no ve? No siempre tener un buen pulso en el dibujo, ¿no ve? Simplemente la idea tiene que quedarte clara, que cuando consideras en este punto o en cualquier punto, el vector, ¿no ve? De análisis de ese campo, siempre va a ser tangente, ¿no ve? Esa es la idea. Entonces, de esa idea no tienes que salir. Ahora, si dibujas mal, ya depende de ti, pero la idea está ahí, ¿no ve? Yo puedo dibujar si quieren así, ¿no ve? Pero yo me voy a dar de cuenta, digamos en este punto, ¿ya? Generado por este conductor y por este otro conductor, ¿no ve? En este punto me dice que es tangente. Y para el otro, tangente también. Ah, entonces, claro, de darse de cuenta.